¿Me escuchan? Bueno, listo, qué pena, se me fue el audio. Ahora sí, ya. Carlos, ¿qué más? ¿Cómo va? No le escuché, hermano. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, gracias a Dios. ¿A usted? Bien, excelente también. A ver, yo lo saludo. Alejandro Mejía, ¿qué más? Ya lo saludé, ¿cierto? ¿Qué más, Alejandro? Bien, profe, bien, no, yo ya le conté a usted cómo ha estado mi día, mi vida. Listo, papá. Dale, profe. Fabián, Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿qué más? ¿Cómo va todo? Fabián, ¿bien o no? Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, ¿dónde trabaja usted, Fabián? Yo trabajo para Atento, yo trabajo para Ok, una campaña que se llama JetSmart. ok, genial. Listo, Fabián, bienvenido. Lina, hola, nuevamente la saludo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Hola, profe, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, aliviadita. Sí, gracias a Dios, profe. Bueno, Mauricio, hola. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Mauricio, ¿usted cómo le ha ido? Excelente, gracias a Dios. Ah, Verónica, hola. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué? ¿Dónde está? ¿Está en la calle? Ay, profe, apenas voy en camino para mi casa. Ah, bueno, viene el trabajo. Muchísimo trabajo y más cuando estábamos a final de mes, todavía tenemos el trabajito acumulado. Bueno, listo, está bien. Pero al menos ya va para la casa. Michelle, hola. Hola, Michelle, ¿cómo está? Hola, profe, soy Daniela. Ah, no, Michelle. Yo me conecté desde el computador de mi hermanita y se me olvidó cambiar la cuenta. Ah, muy bien. Daniela, ¿cómo va? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también. Me alegra. Bueno, listo. Ok. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar con la tutoría. Ahora 8 días vimos ramas del poder público, ¿cierto que sí? Sí, Sí, profe, Sí, profe. señor. la judicial. Quedamos, quedamos debiendo la última rama, la rama judicial, ¿cierto? Vimos la ejecutiva y la legislativa, ¿cierto? Quedamos en que hoy he explicado la rama judicial. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, profe. Listo, no se les olvide que dentro de 8 días hay parcial y va a ser de estas diapositivas que estamos presentando en las ramas del poder público, que sería el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los órganos de control y el órgano electoral, ¿sí? Estas diapositivas, me parece que esto ya está en la plataforma y si no yo lo subo esta semana para que ustedes puedan repasar este tema. De aquí va a ser el parcial. Entonces, hoy quedamos de explicar la rama judicial. Dijimos en principio, como para retomar el tema, que la estructura del Estado, o sea, el Estado descansa sobre estos órganos y esta estructura, que es la más importante dentro de todo ese organigrama del Estado. Está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Ya dijimos que el ejecutivo es el presidente, por debajo del presidente está el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Están los ministros, que hablamos de todos los ministerios. Están los departamentos administrativos y dijimos que el ejecutivo es el encargado de administrar, ¿sí? También hablamos del legislativo, que es el Senado y Cámara de Representantes, que la función de ellos es hacer las leyes, que están integrados en el Senado por 102 senadores y 168 representantes a la Cámara, que aumentaron en 5 más, 5 senadores de las FARC y 5 representantes a la Cámara de las FARC con el proceso de paz. Quedamos en que íbamos a ver la rama judicial y la rama judicial es la que administra la justicia, ¿sí? Entonces acá está la rama judicial en la diapositiva y está en cabeza de las altas cortes. Y esta es la que ahora el gobierno o los del Centro Democrático, porque así es,
quieren reformar la justicia y convertir y, digamos, liquidar todas estas cortes y convertirla en una sola. En este momento son 4 cortes, acá están. Está la Corte Constitucional, entonces las vamos a ver por cada una. Entonces, la rama judicial la componen la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, a nivel departamental están los tribunales y a nivel municipal los jueces. También hay una justicia especial, que es la justicia penal militar, y dentro de la rama también está la Fiscalía General de la Nación. Entonces vamos a ver cada una de ellas qué hace. La función es lo que dice aquí este último cuadrito, que es administrar justicia. ¿Qué es administrar justicia? Darle el derecho a la persona que le corresponde, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera de ellas, que es la Corte Constitucional, y está acá. Las funciones de la Corte Constitucional. Dice, velar por el cumplimiento de la Constitución política. ¿Se acuerda que cuando nosotros vimos el tema de la pirámide de las normas, que está acá, nosotros dijimos que si una ley iba en contra de la Constitución política, yo como ciudadano podía demandar esa norma ante la Corte Constitucional, porque ya vamos a ver que es la Corte Constitucional la que dirime esos conflictos. La ley que nosotros planteamos de ejemplo era que si la ley de policía, el Código de Policía, que era una ley, establecía que el señor agente podía ingresar a su casa sin autorización previa y escrita, pero la Constitución política tiene un derecho fundamental que establece que la intimidad y el domicilio es inviolable, que debe haber una orden previa y escrita. Entonces la ley, que era el Código de Policía, iba en contra de la Constitución, pues la Corte Constitucional es la encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución política. Una de sus funciones, y la otra es administrar justicia frente a las demandas de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad, inconstitucionalidad. Las demandas de inconstitucionalidad son las que le acabo de explicar. Que yo como ciudadano puedo demandar una norma o una ley porque va en contra de la Constitución, o sea, esos demandas de inconstitucionalidad. No se necesita ser abogado. Yo les dije también cuando estábamos viendo la pirámide que cualquier ciudadano le podía decir a la Corte Constitucional a través de una demanda, señor Corte Constitucional, esta ley que expidió el Congreso atenta contra la Constitución política, declare que esa norma no se puede aplicar. Y entonces la Corte efectivamente revisa eso y decide sobre eso. Un ejemplo claro de esas demandas por inconstitucionalidad o el control o esa salvaguarda que tiene la Corte Constitucional frente a la Constitución es, por ejemplo, lo que ha pasado con los decretos presidenciales que ha expedido el presidente con ocasión a la pandemia. Él expidió un decreto que establecía, yo les conté la vez pasada, que los aportes a pensión el empleador los podía hacer por el 3% nomás. La Corte Constitucional les dijo, eso no lo puede hacer porque eso va en contra de la Constitución política. La reforma laboral, cuando estableció el trabajo por horas, la Corte Constitucional está estudiando eso, si efectivamente se acompasa con la Constitución política. Si la Corte Constitucional evidencia que efectivamente este decreto no va o va en contra de la Constitución política, entonces lo declara inconstitucional. Ahí es donde usted muchas veces lee normas y dice declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, valga la redundancia, a través de sentencia tal. Fue o que hicieron un estudio de constitucionalidad o fue una demanda que presentaron, listo. Entonces la Corte Constitucional es la encargada de salvaguardar la Constitución política y tramitar en última instancia las acciones de tutela. Usted presenta una acción de tutela, la conoce un juez, usted hace la apelación ante el tribunal, pero en última instancia la Corte Constitucional la que decide los trámites de tutela.
porque la tutela protege derechos fundamentales del artículo 11 al artículo 41, que los vamos a ver hoy, si Dios quiere, en esta clase también. Entonces, los trámites de tutela le corresponde en última instancia a la Corte Constitucional. Esas son las funciones más importantes de la Corte Constitucional. Ahora vamos a seguir con la segunda, que sería la Corte Suprema de Justicia. Esta es la que nosotros llamamos la jurisdicción ordinaria. Y lo que hace es dirimir conflictos entre particulares. ¿Por qué entre particulares? Sí, solo administra justicia entre particulares. Ejemplo, un problema laboral. Usted tiene un problema con su empleador, no le pagó las prestaciones sociales, entonces usted lo demanda ante un juez laboral. ¿Es un conflicto entre dos particulares? Sí. Usted era trabajador de una empresa. Si usted trabaja con el Estado, pues entonces ya no es la Corte Suprema, sino que vamos a ver más adelantico, que es el Consejo de Estado, que dirime conflictos entre particulares y Estado. Entonces nos devolvemos. Corte Suprema de Justicia, conflictos entre particulares. Otro ejemplo, sala civil. Usted vende una casa, le vende una casa a un amigo o a un cliente que le resultó, y le da la mitad del dinero y queda de pagarle la mitad, nomás hagan la escritura, hacen la escritura y la persona no le paga, tiene que demandarlo usted, y es un proceso civil, y entonces es en un conflicto entre particulares. Sala familia, la compañerita, digamos Lina, tiene un niño con un muchacho, ¿cierto? Con el papá del niño y lo demanda por alimentos. Lo demanda por alimentos, pero entonces es un conflicto entre particulares. Sala penal, usted, el compañerito de clase, se encuentra con él en la calle y le propina unos puños porque estuvieron discutiendo en clase. Esos son lesiones personales. Entonces, eso es un conflicto entre particulares. Comercial, lo mismo. Usted celebra un negocio o tiene una sociedad con otro compañerito y van a liquidar la sociedad, pero ninguno de los dos está conforme con la parte que le toca, entonces va a haber un conflicto entre particulares de orden comercial. Entonces la justicia funciona por especialidades, por eso es que están acá las diferentes especialidades. Entonces la Corte Suprema de Justicia trabaja por salas. Entonces la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, sala civil, sala familia, sala penal, sala comercial. Entonces, ¿cómo funciona a nivel departamental? Entonces es por tribunales. Tribunal Superior del Distrito Judicial de... Tribunal Superior del Distrito, no falta aquí, Judicial de... Tribunal Superior del Distrito Judicial de... Entonces ya es por departamento, ¿cierto? Entonces, del departamento de Risaralda, del Valle, de Antioquia. Y a nivel, y también es por salas, Tribunal Superior del Distrito Judicial, sala laboral, Tribunal Superior del Distrito Judicial, sala civil. Y a nivel municipal, por juzgados. Entonces acá es donde empiezan los procesos. Usted demandó a su empleador, ¿cierto? Una demanda laboral, un juez laboral, porque le debe las prestaciones sociales. Usted, digamos que perdió el proceso, el juez laboral considera que usted no tiene derecho a la prima, las cesantías y eso, pero usted dice, no, venga, yo no estoy de acuerdo con la decisión de este juez. Usted hace la apelación. La apelación es ir, decirle, no estoy de acuerdo, señor juez, con lo que usted manifiesta, que no tengo derecho, yo sí tengo derecho. Mande esa sentencia donde su superior, ¿quién sería el superior? El tribunal, ya a nivel departamental. ¿En qué sala? En la sala laboral. Mande esa decisión al Tribunal Superior en la sala laboral para que decidan si yo tengo derecho o no. Nuevamente usted va al Tribunal Superior de Distrito Judicial y la sala laboral considera que usted no tiene derecho. Entonces usted puede presentar un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral para que decida si tiene derecho o no. Eso es lo que llaman apelar, la apelación. Usted siempre que un juez dicte una sentencia, usted tiene derecho a apelarle, decirle, señor juez, no estoy de acuerdo con su decisión, mándelo donde su superior para que lo revise. Entonces digamos que eso es lo que pasa en la justicia.
Entonces, si el proceso es penal, entonces empiezan en un juzgado penal, después apelan y va al tribunal del distrito judicial, sala penal, y después un recurso extraordinario que sería casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ya lo que diga la Corte Suprema de Justicia, así se queda. Que lo condenaron a 20 años de prisión, la Corte Suprema de Justicia, eso ya no lo mueve nadie, o sea, no hay posibilidad. ¿Se acuerdan del proceso de Uribito? ¿Cómo es que se llama este señor? El de agroingreso seguro. Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias. El proceso de él ya estaba acá, lo condenó la Corte, y entonces ellos estaban tratando que por una tutela, a través de la Corte Constitucional, que porque le habían violentado derechos fundamentales, revisaran nuevamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Estas cortes son de igual jerarquía, una no puede pasar por encima de la otra. Entonces mire lo que pretendían o lo que hicieron. Una decisión de última instancia, o sea, lo que ellos dicen así se queda, no hay posibilidad de revisarlo nuevamente, la quieren hacer revisar a través de una tutela por violación de un derecho fundamental. Entonces este señor está condenado por la Corte Suprema de Justicia, sala penal, por encima de ellos no hay nadie. Pues no hay justicia por encima, porque si no en eso nos quedaríamos, apelando a una decisión, un superior, no, tiene que haber un órgano de cierre es lo que ellos dicen, así se queda. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en última instancia y entonces ya no tiene para dónde más echar. ¿Qué buscaron? A través de una tutela, a través de otra corte. Pero entonces, digamos que así es que funciona la justicia, el proceso siempre empieza acá abajo y usted empieza a apelar las decisiones si no está conforme. Si usted llega a un juez laboral y el juez le concede el derecho, pues usted ¿qué va a apelar? El proceso termina ahí. O si usted pierde en primera instancia, hace la apelación y gana en el tribunal, pues usted ¿qué va a apelar? No tiene nada que apelar, entonces de pronto su proceso queda ahí, ¿sí? Pero entonces mire que es por especialidades. Y la Corte Suprema de Justicia siempre es entre particulares, conflictos entre particulares. Cuando usted escucha en las noticias que la Corte Suprema de Justicia determinó que tal cosa, entonces era un conflicto entre particulares o un proceso penal o alguna cosa de esas. Ahí están las dos, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Ahí está el Consejo de Estado, que ahí ya es el que dirime conflictos entre particulares y el Estado. Por eso en las noticias presentan el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar tantos millones de pesos por la masacre del Aro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque unos particulares demandaron al Estado, entonces conflicto entre particular y el Estado, porque el Estado masacró a unos ciudadanos. Entonces el Consejo de Estado condena a la nación. La nación es Colombia, ¿cierto? Entonces, cada que usted tenga un conflicto con el Estado, pues entonces tiene que demandar es ante el Consejo de Estado. Lo mismo pasa posiblemente esa demanda de ese pelado Dylan, el que asesinó el que asesinaron en las protestas. Esa demanda está aquí, ante el Consejo de Estado. Usted va por la calle y lo atropella un vehículo, pero el vehículo pertenece al Estado, ya sea un hospital, una S, por ejemplo la S Salud Pereira, que pertenece al Estado, usted lo atropella a la ambulancia de la S y entonces es un conflicto con el Estado porque usted tiene que mandar al Estado. Todas las empresas que tenga el Estado, usted va en la moto o en el carro y se accidenta porque había mala señalización o había un roto en la carretera, usted demanda al Estado porque el Estado tiene que velar por eso. Muchas situaciones que se puedan dar y conflictos que se puedan presentar con el Estado, ya saben que es por acá, por el Consejo de Estado. A nivel departamental está el Tribunal Contencioso Administrativo entonces es por departamentos, Tribunal Contencioso, de Risaralda, de Caldas, del Valle, de Antioquia, de Nariño, dependiendo del departamento. Y a nivel municipal están los juzgados administrativos, así se llaman. Entonces, usted su demanda, si usted va a mandar, digamos, usted trabaja con el Estado, usted es un funcionario público, usted tiene que demandar ante lo contencioso administrativo porque usted tiene problemas con el Estado.
Entonces usted es un docente o usted es un agente de policía, patrullero, y no le están pagando la prima de Navidad. Entonces usted demanda ante el juzgado administrativo y el juzgado administrativo dice, no, no tiene derecho. Usted dice, venga, ¿cómo así? Yo sí tengo derecho, ¿cómo que no? Yo apelo la decisión, mándela donde su superior, o sea, al tribunal. ¿De dónde? Dependiendo de donde usted esté. Si presentó la demanda en Risaralda, pues el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, si es de Caldas, o si es del Valle del Valle. Mande la sentencia allá para que ellos revisen las pruebas y determinen si usted se equivocó o no y si yo tengo el derecho. Si usted pierde en el tribunal, pues usted tiene la posibilidad de ir ante el Consejo de Estado. Generalmente acá se llega por cuantía, lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo así que por cuantía? Normalmente los procesos no pasan de acá, del tribunal. Casi todos terminan en el tribunal. ¿Por qué? Porque la ley determina que para usted poder ir ante el Consejo de Estado es por la cuantía. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, en laboral, la cuantía, su negocio tiene que valer más de 120 salarios mínimos. Si no vale más de 120 salarios mínimos, su proceso queda acá. No hay posibilidad de que usted presente apelación o un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, porque es por cuantía. Lo mismo pasa acá en el tribunal. Tienen unas competencias establecidas. Competencia es, si el negocio vale más de 5.000 salarios mínimos, entonces puede ir ante el Consejo de Estado para que la revise nuevamente. Si no vale eso, entonces su negocio o su demanda va a quedar acá. Lo que diga el tribunal, así quedó. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora viene el Consejo Superior de la Judicatura. Este Consejo Superior de la Judicatura lo han querido liquidar, o sea, sacar del mercado. Pero como hace parte de las ramas del poder público, el único que lo puede, digamos, disolver o eliminar es el pueblo a través de una reforma constitucional. Porque miren acá, cuando nos paramos acá, legislativo, ejecutivo y judicial son el mismo poder, o sea, tienen la misma jerarquía. Entonces el ejecutivo, que es el presidente, no puede decir, venga, yo voy a eliminar una parte de ustedes que es la judicial, les voy a eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces no han podido, porque el único que puede, ¿quién está por encima de los gobernantes y eso? El único que puede reformar la Constitución política y modificar las ramas del poder público es el pueblo. Mire que así pasó en Venezuela. Mire lo que pasó en Venezuela frente a esto que estamos explicando de las ramas del poder público. Parémonos acá. Y nos vamos un poquito en el ejemplo allá. Resulta y pasa que, no sé si lo hablamos la vez pasada, el Ejecutivo allá adquirió tanto poder que permeó el legislativo y el judicial. Entonces el legislativo hacía normas para él y el judicial todas las normas que hacía, sí, está bien hecha, está bien hecha, está bien hecha. Entonces el Ejecutivo era el que mandaba. Resulta y pasa que el Ejecutivo perdió las elecciones allá y se les montó la oposición al legislativo. Entonces el legislativo ya empezó a hacer normas para parar la dictadura del Ejecutivo. Resulta y pasa que ¿qué hizo Maduro? Llamó al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros al inicio de la clase, cuando hablamos de cómo se creó la Constitución Política de nosotros del 91, dijimos que había sido a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que era la séptima papeleta. Venezuela hizo algo parecido. El Ejecutivo llamó al pueblo. Como el Consejo Nacional Electoral, el de las votaciones, él lo tenía permeado también, entonces era muy fácil llamar a unas elecciones y preguntarle al pueblo si querían disolver el Congreso. Entonces el Ejecutivo le dijo al pueblo, venga, vamos a disolver el Congreso, y entonces el pueblo, efectivamente, entre comillas, dijo que sí, y entonces disolvió el Congreso. Cuando disolvió el Congreso, pues nació la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando nació la Asamblea Nacional Constituyente, resulta y pasa que tuvo otro inconveniente, ahí fue donde se le posesionó Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
al estar la Asamblea Nacional Constituyente por encima de las ramas del poder público, porque se entiende que la Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo, porque es el pueblo el que pretende reformar la Constitución, por eso fue que se declaró presidente interino y disolvió todos los otros. Entonces, por eso es que en Venezuela, en este momento, se dice que hay dos presidentes. El Ejecutivo, que llamó a la Asamblea Nacional, al pueblo a votar una Asamblea Nacional Constituyente. Se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente y eligieron un presidente, pero ese presidente resultó ser de la oposición y se declaró presidente interino, o sea, dentro del problema que se estaba dando y supuestamente desde el punto de vista constitucional está por encima de Maduro y de todas las ramas del poder público, porque hace parte y representa al pueblo directamente. Pero el Ejecutivo tiene el poder que tiene las armas, tiene la fuerza pública, que es esta que hay acá, que hablamos nosotros, tiene la fuerza pública, la autoridad administrativa, tiene todos los ministros, tiene los directores de departamento, tiene todo. Entonces, así este señor esté por encima de ellos, pues mientras esté dominando las otras ramas del poder público, no va a pasar nada allá. Entonces, claros ahí cómo funciona. Esta Consejo Superior de la Judicatura la han querido disolver, pero como hace parte de la estructura de igualdad de las ramas del poder público, no han podido, porque el único que puede disolver esto sería el pueblo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son las funciones? ¿Me entendieron ahí el enrollo que hay en Venezuela, del tema? El entuerto que hay en Venezuela frente al presidente interino. Sí, profe. Eso es lo que sucede en Venezuela. Sí, profe. Pero pregunta, ahí pues, ¿a quién le hacen caso? ¿A Maduro o a Guaidó? No, obviamente a Maduro, porque Maduro pues tiene todo el poder, el dominio de todas las entidades. Guaidó no tiene nada, pues, no tiene poder. Es que Maduro tiene la fuerza pública, Sí, claro. y eso es tener casi todo. Sí. Es que la fuerza pública Así la gente no puede igual tiene la fuerza pública. La fuerza pública del sometimiento a través de las armas. Entonces, ¿quién puede decir algo? Si el que dice algo, aparte de eso, no solo la fuerza pública, sino la justicia. Entonces, la oposición dice cualquier cosa, entonces le cae la justicia y la fuerza pública. Va la policía, lo captura y la justicia lo encierra por atentar contra el gobierno legítimo que dicen que es ellos. Entonces, no hay posibilidad de hacer nada. Ahí lo único que puede haber es una guerra civil para liberar el pueblo de la dictadura. El resto eso va a pasar años de los años así. Espera. Creo que le tocaría a todos los venezolanos irse en contra de ellos, o sea, pelear una guerra. Una Pues guerra creo civil, yo sería sí. como... Eso sería lo único para hacer en Venezuela, que el pueblo se rebele contra el gobierno, y es muy difícil, pues es mucho más ahora que ya ni ciudadanos tiene Venezuela. La mitad de la población está por fuera, entonces ya ahora no, si no lo hicieron antes, ahora menos, ya la gente no tiene esperanza ni por qué luchar, se acostumbraron a eso, entonces ya no lo van a hacer. Bueno, listo. ¿Qué hace el Consejo Superior de la Judicatura? El Consejo Superior de la Judicatura lo que hace es administrar justicia. ¿Qué es administrar justicia? Administrar la rama judicial. En el Consejo Superior de la Judicatura es donde llega todo el presupuesto para pagarle, obviamente, a todos los jueces de las demás cortes. La logística, digamos, lo que tiene que ver con papelería, servicios públicos, toda la justicia, el funcionamiento de la justicia a nivel nacional. Es mucho dinero, porque piensen en esto. En Pereira pueden haber 100, más o menos 100 juzgados. Deben haber por ahí entre 80 y 100, creería yo. ¿Sí? Entre 80 y 100 juzgados. El juez que gana menos, un juez municipal, se debe estar ganando por ahí 7 millones de pesos. 7. En el juzgado trabajan más o menos 5 o 6 personas. El salario mínimo allá es de 3 millones de pesos.
Entonces son 7 personas, o sea que la nómina de cada juzgado puede estar alrededor entre 50 y 80 millones de pesos, un juzgado de menor jerarquía. Entre 50, más o menos para ahí 50 millones de pesos con todas las prestaciones y todo. Más la papelería, porque la justicia es gratuita, usted le cobra el abogado, pero usted no le cobran los honorarios para pagarle al juez, ni para pagarle al secretario, ni nada de eso. Entonces todo eso es gratuito, quiere decir que el funcionamiento lo tiene que garantizar el Estado, la papelería, los computadores, la energía, la luz, todo. Es como la educación, que tiene que pagar todo lo que tiene que ver con la educación, así pasa con la justicia, el Estado tiene que pagar todo eso. Entonces, el funcionamiento de la justicia, pues hablemos de que un juzgado, póngale barato que valga 50 millones de pesos, aquí hay 100 juzgados, entonces mire la nómina dónde va. Y estamos hablando de una ciudad como Pereira que tiene 500.000 habitantes. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, entonces piense cuántos juzgados pueden haber allá. Y a nivel nacional, entonces el ejemplo más fácil lo podemos sacar es, son 500.000 personas en Pereira, 100 juzgados. En Colombia, habitantes supuestamente 50 millones, entonces haga la proporción. Esa nómina y esos gastos de la justicia son altísimos. Entonces, acá es donde cae todo ese dinero y ellos pagan la nómina, son los encargados de todos los gastos de toda la justicia. Entonces, la función del Consejo Superior es administrar toda la rama judicial, decidir dónde se abren nuevos juzgados, dependiendo de la necesidad, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Y adicional a eso, adelantar los procesos disciplinarios contra los funcionarios de la rama judicial, ya sea por prevaricato, por acoso laboral, por incumplimiento de sus funciones, todo lo que tiene que ver con procesos disciplinarios. Usted no está conforme con la decisión de un juez porque, bueno, usted considera que es ilegal o que el juez se separó mucho pues de las normas y está favoreciendo a un tercero, pues entonces usted lo denuncia, entonces es un proceso disciplinario contra el juez. Y pues esos procesos disciplinarios terminan con la destitución. También tiene una función muy importante que es adelantar los procesos disciplinarios contra los abogados. Usted denuncia al abogado, digamos, usted lo contrata, el abogado le cobra unos honorarios, le dice, vea, yo le voy a llevar ese proceso, deme 3 millones de pesos y yo empiezo a defenderlo en ese proceso. Pero resulta que el abogado nunca hizo nada, entonces usted lo denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura y allá nos adelantan el proceso disciplinario. ¿Qué es eso? Que nos pueden suspender la tarjeta profesional, ya sea por 3 meses, por 6 meses, por 2 años, o le dan a uno muerte profesional. Muerte profesional es que le dicen, venga, le anulo su tarjeta porque usted cometió un ilícito, un delito, y entonces usted no es apto profesionalmente para ejercer el derecho, y le dan muerte profesional, le pueden quitar su tarjeta profesional. Eso es lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura, administrar la rama, los procesos disciplinarios contra los funcionarios de la rama y los procesos disciplinarios contra los abogados. ¿Claros allí? Sí, señor. Entonces, venga, antes de continuar, quiero hacer un recuento. El Ejecutivo a nivel nacional, ¿quién es? El Ejecutivo. Presidente. El presidente. ¿Quién es el Legislativo a nivel nacional? Legislativo. El Congreso. Senado y representantes a la Cámara. El Senado y el Congreso. Sí, que sería el Congreso. Senadores y representantes a la Cámara, que trabajan en el Congreso, listo. ¿Quién es la rama judicial a nivel nacional? Las 4 cortes, ¿cierto? Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura. Listo, ahí están las 3 ramas a nivel nacional. Ahora, las 3 ramas a nivel departamental. Ejecutivo a nivel departamental. El contencioso. No, el Ejecutivo. Ah, ya. El Ejecutivo. Ah, no, el gobernador. El gobernador, sí, señorita. El Legislativo a nivel departamental.
Los diputados. Los diputados. El judicial a nivel departamental. Ahí sí es el contencioso. Los tribunales, porque se llama Tribunal Ah. Superior del Distrito Judicial o Tribunal Contencioso. Entonces serían tribunales. ¿Listo? Bueno. Ahora, las tres ramas del poder público a nivel municipal. ¿Quién es el ejecutivo a nivel municipal? El alcalde. El alcalde, sí. ¿Quién es el Alcalde. ¿Quién es el legislativo a nivel municipal? El consejo. El consejo. El consejo. ¿Y quién es el judicial a nivel municipal? El juzgado. Los jueces. El... Entonces, los jueces, eso. vea, no se les olvide nunca eso. Y yo les garantizo que van a tener, por ejemplo, en el ECAES, esas preguntas son sagradas, eso no falta nunca. Yo mejor dicho, se las puedo jurar, que esas preguntas no faltan. ¿Quiénes son las tres ramas del poder público a nivel nacional? Entonces, presidente, Senado y Cámara de Representantes y las altas cortes, que sería la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Las tres ramas a nivel departamental: gobernador, diputados y los tribunales. Las tres ramas del poder público a nivel municipal: alcalde, consejo y los juzgados. Ahí está, mire que es breve, no se les olvide eso. Bueno, entonces ya hicimos el recuento frente a las tres ramas del poder público y entonces vamos a ver unos órganos de control. Se llaman órganos de control y son independientes, no pertenecen a las tres ramas del poder público por las funciones tan específicas que realizan, ¿sí? Entonces vamos a ver el primero, que se llama el Ministerio Público. El Ministerio Público está en cabeza del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo y a nivel departamental, procuradurías delegadas y las personerías municipales. Entonces, se me pasó acá. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Dice acá, funciones: promoción y guarda de los derechos humanos, protección del interés público y vigilancia de la conducta oficial. ¿Qué es esto? Aquí me falta una palabrita para que... procesos disciplinarios. Las funciones más importantes del Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría. Entonces, el Ministerio Público tiene dos entidades muy grandes, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pero pertenecen al Ministerio Público. No se les olvide que eso también es pregunta no de preparatorio y no de CAES. Le preguntan: ¿el Ministerio Público, qué entidades pertenecen al Ministerio Público? Entonces, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La Procuraduría es la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y de realizar los procesos disciplinarios, acá están, procesos disciplinarios contra los funcionarios públicos. ¿Qué es eso? Si usted trabaja con el Estado y a usted le gusta llegar borracho al trabajo, a usted le van a hacer un proceso disciplinario porque usted está incumpliendo con sus funciones. ¿Quién le va a hacer ese proceso? La Procuraduría. La Procuraduría es la encargada de destituir a los funcionarios, es como si fuera el empleador de ellos. Entonces la Procuraduría es digamos, en últimas, el poder, digamos, de subordinación frente a las personas que trabajan con el Estado. Es el que ejerce ese poder subordinante en el sentido de controlar las faltas disciplinables que pueden cometer los funcionarios públicos. Es como usted en su trabajo, usted incumple sus funciones de su trabajo, el empleador lo llama y le hace un proceso disciplinario. Y con base en ese proceso lo despide. Eso hace la Procuraduría. Lo que pasa es que la Procuraduría tiene unas competencias. Los procesos que ella conoce son, digamos, los más graves, porque cada dependencia o cada entidad tiene valga la redundancia, una dependencia
que se llama control interno disciplinario. Entonces, digamos, el tema del ejemplo que yo le dije a usted, que usted llegaba ebrio y esas cosas, pues entonces usted lo llevan a control interno disciplinario y ya lo sancionan y pues lo pueden destituir. Pero, si digamos, mire el caso de altos dignatarios, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro en Bogotá, que lo sancionó la Procuraduría y le dio muerte política como por 10 años. Ah, mire el alcalde, no, vea, vamos a traerlo al tema local. Ustedes escucharon lo que pasó pero eso lo tienen en juzgado, eso fue una demanda. Pero también aplica el ejemplo. Digamos, usted presenta una queja contra el alcalde. Al alcalde lo va a investigar la Procuraduría y la Procuraduría lo puede destituir, como lo hizo en Bogotá. El caso del alcalde de Maya tiene un proceso que ya le dieron fallo en primera instancia, que fue acá, el Consejo de Estado, el Tribunal Superior, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, dictó sentencia, dijo que era nula la elección del alcalde Maya. Entonces, ¿qué hizo él? Él presentó el recurso ante el Consejo de Estado. Dicen las malas lenguas que Maya queda destituido este año, antes de que termine el año. Supuestamente están diciendo que el Consejo de Estado va a confirmar la decisión del tribunal. Confirmar la decisión es que efectivamente van a declarar nula por un tema de corrupción, por un tema de una app que crearon ellos para se llama corrupción al electorado, que era coercionando a contratistas para que aportaran votos. Entonces eso lo denunciaron. El programa, no me acuerdo cómo era el nombre. ¿Quién se acuerda cómo era el nombre de ese programa? De una app que crearon ellos para ese tema. ¿Alguno sabe el cuento? No. Profe, pues yo sí he escuchado sobre el tema, pero no sé cómo se llama lo que ellos crearon. Pero sí, eso ha sido pues eso ha sido noticia en toda parte, yo creo. Sí, ellos crearon eso. Entonces, aunque yo creo que no es yo creo que estuvo más de malas Maya, porque finalmente es lo que hacen casi todos los alcaldes. Eso es como toda la política. El Sí. que cae, cae. Hay unos que caen y otros que no, porque corrupción es lo único que hay. Eso no es porque el único sea corrupto. El tema es que le tocó a él. Es lo que hacen casi, por ejemplo, sí es verdad, por ejemplo, casi todos los alcaldes que están terminando periodo ponen otro alcalde, y los contratistas, que son los que finalmente no están tan untados, hacen política. Los que no hacen política son los funcionarios, pero realmente eso pasa en casi toda parte. Lo que pasa es que eso es conocido, lo que pasa es que se dejó pillar. Estuvo más de malas Maya. Sí, claro, él pues lo cogieron y dicen que supuestamente el Consejo de Estado va a confirmar. Hay que esperar a ver qué pasa, porque eso pues nadie lo puede decir. Eso genera zozobra entre todas las personas, porque pues en medio de una administración en este momento, si el Consejo de Estado confirma esa decisión, se tienen que presentar elecciones atípicas en Pereira. ¿Qué es eso? Deben llamar a votación nuevamente, porque faltan más de 18 meses para que se termine el periodo. Entonces tendrían que llamar a elecciones. Pero por lo menos hacen nuevamente. Yo pensé que ponían al segundo, que en este caso es Salazar. No, menos mal. Sí. Si eso pasara, sería el gobernador el que nombre el alcalde cargado, pero como van menos de 18 meses, tendrían que llamar a elecciones. Bueno, por lo menos, porque igual yo no voy a decir que la campaña de Maya fue la más limpia, pero sinceramente la de Salazar tampoco. O sea, esas campañas estuvieron muy cochinas. No, eso sí, fue terrible. Pues, ¿cuándo puede hablar uno de una campaña limpia, no? No, pues sí, pero es que yo creo que yo nunca había visto una cosa tan horrible, eso repartiendo periodo. No, esas redes sociales como estaban, eso estuvo horrible. O sea, esa campaña estuvo impresionante. No, ¿y usted cree que estamos hablando a nivel local? Porque usted cree que esa presidencial, ¿cómo estuvo? No, una cosa. No, profe, es que si vamos a hablar de la presidencial, yo
vi unas cosas que no, mejor dicho, no quiero ni hablar porque me vuelve a dar algo. Cuente. De pronto no, le volaban motosierra, ¿no? Que calladita. No, de unas cosas que no, mejor dicho. Eso estuvo horrible, esas presidenciales sí estuvieron terribles. Sí, no, eso se sabe. Lo que pasa es que el que se deja pillar lo empapelan. Y eso pasó. Bueno, listo. Entonces, continuamos. La Procuraduría, entonces, lo que hace es velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y procesos disciplinarios contra funcionarios públicos. La Defensoría del Pueblo, como su nombre lo indica, es la encargada de brindar esa asesoría y velar porque al pueblo se le estén garantizando los derechos. Si usted necesita un abogado, usted puede ir a la Defensoría del Pueblo y ya le asignan un abogado de oficio, generalmente en amparo por pobre. Se llama amparo por pobre. Usted puede ir a la Defensoría y allá le asignan un abogado de oficio para presentar demandas, tutelas, lo que usted necesite. Si usted no tiene plata, pues allá puede ir y le garantizan sus derechos. Pues digamos que mantienen muy congestionados porque pues en un país como Colombia ustedes entenderán que la demanda de derechos es por cantidades. Entonces, allá la atención pues es una entidad del Estado que hace lo que puede con los pocos recursos que envía pues el gobierno nacional para eso. ¿Qué más? Ellos trabajan de gratis, pues los trabajan de gratis no, a usted no le van a cobrar, pero obviamente son contratados por el Estado, los abogados que hay allá, son contratados por el Estado y tienen un salario y a usted se lo asignan, si usted por ejemplo cae, Dios no quiera, a la cárcel o algo así, entonces la Defensoría Pública le asigna un abogado de oficio. Bueno, listo. Está el Ministerio Público, que está en casa de la Procuraduría y la Defensoría. Y ahora viene la Contraloría. Bueno, algo para anotar acá, que mire que la Procuraduría se convirtió en un tema político que en los últimos años se ha dedicado a la persecución de la oposición, de hacer procesos disciplinarios contra la oposición. Mire el proceso de Petro por el tema de las basuras en Bogotá. Ya el Consejo de Estado, porque pues después de que termina el proceso disciplinario acá, si usted no está de acuerdo con una sanción del ministerio, usted puede mandar al Estado ante el Consejo de Estado, y ya el Consejo de Estado decidió que Petro pues no era responsable disciplinariamente de nada, y entonces ¿a quién nos va a tocar pagar la indemnización de Petro? A nosotros. ¿A quién le va a tocar pagar la indemnización de esta señora que decían que era guerrillera y que no le pudieran demostrar nada? ¿Cómo se llamaba? La de la turbante. La política. Sí, la senadora, la que pone ayer el turbante. Córdoba, algo así, Córdoba. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. El procurador encontraron, eso fue como en el año 2008, que bombardearon al Reyes allá en Ecuador, encontraron un computador y en el computador había muchas pruebas que determinaban que ella era colaboradora de ellos. Pero resulta y pasa que ese computador no le dieron la cadena de custodia que debían. Cadena de custodia es que usted lo tiene que, el elemento material probatorio le tiene que dar un trámite y tiene que conservarlo. Nadie lo puede tocar, no lo pueden abrir, no pueden contaminar la prueba. Ese computador lo pasaron por la DEA, policías de Ecuador, el ejército colombiano, la policía colombiana, después fue la fiscalía y no le hicieron seguimiento a ese computador. Y el procurador, que en ese entonces era su papá Ordóñez, qué belleza, decidió iniciar un proceso disciplinario contra Piedad Córdoba. Y todo el mundo le dijo, vea, procurador, no destituya a Piedad Córdoba, que ese computador no le sirve como prueba. Usted sabe que eso no le va a servir porque ese computador no es prueba, eso no sirve, está contaminado. Así las pruebas, así diga ahí que ya la guerrillera, eso no sirve. Después el hombre decidió sancionar a Piedad Córdoba, la destituyó. Piedad Córdoba demandó ante el Consejo de Estado esa decisión del Ministerio Público, de la Procuraduría, y ya ganó. ¿Sabe cuánto vale la indemnización de Piedad Córdoba? Se acerca a los 10.000 millones de pesos. ¿Y a quién le toca pagar eso? A los colombianos a través de nuestros impuestos.
Entonces, las decisiones de la Procuraduría se convirtieron en decisiones políticas, por eso es que habla uno de la corrupción, atacar a la oposición, a no dejarlos gobernar a través de una entidad que no debería ser para eso. Y después, entonces, aparece la Contraloría. ¿Escucharon el escándalo de la Contraloría esta semana? ¿O no lo escucharon? No, profe, yo no he visto noticias. ¿Qué pasó? Resulta y pasa que un sindicato, un amigo sindical, un presidente de un sindicato de la Contraloría, de los trabajadores, sindicato de trabajadores de la Contraloría, escribiéndole al Contralor actual en un correo diciéndole que necesitaba que le nombrara estas y estas y estas personas. Eso se llama tráfico de influencias. ¿A cambio de qué? Pues de ahí vendrán varias cosas. Resulta y pasa que el hombre mandó el correo, se lo mandó al Contralor y se le filtró a los trabajadores de la empresa, de la Contraloría. Y entonces se lo mandó al Contralor General y por ahí derecho se le fue de un error, por error se lo mandó a otras personas y se dieron cuenta de eso. Y entonces ahí está el escándalo vivito de tráfico de influencias, porque el presidente de un sindicato diciéndole al Contralor que le tiene que nombrar a estas y estas personas. Entonces ahí está también el tema para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hace la Contraloría? Vigilancia del control de la gestión fiscal, pero ¿el fiscal qué es? El fisco, el dinero, ¿cierto? Vigilancia de la gestión fiscal, entonces cambiamos la palabra fiscal por dinero. Vigilancia de la gestión del dinero del Estado. Eso hace la Contraloría, vigila que no se roben la plata del Estado, pero se roban 50 billones al año. Entonces, si vigila, no vigila. Y controla los resultados de la administración. ¿Cuáles resultados? Se caen los puentes, la contratación, elefantes blancos, todo lo que quieran. Lo que pasa es que yo no sé si les comenté al inicio, el tema del Contralor también hace parte digamos, de la corrupción que tenemos nosotros. ¿Por qué? El Contralor lo elige a nivel nacional, el Contralor General de la República lo elige el Senado y lo elige para que vigile la plata que ellos se van a gastar. Entonces yo lo elijo para que usted me vigile a mí. A nivel departamental funciona lo mismo, el Contralor departamental lo eligen los diputados para que vigile que ellos no se roben la plata. Yo lo elijo y usted me vigila. A nivel municipal lo mismo. ¿Quién elige el Contralor municipal? El Consejo. El Consejo es el que decide cómo se va a gastar la plata a través del alcalde, ¿cierto? El alcalde, entonces el alcalde pone la terna para que el Consejo lo elija. Entonces mire que van amarraditos todos ahí. El presidente le manda la terna al Senado para que elija al que él diga y para que los vigile a todos. Lo mismo pasa, el gobernador manda el alcalde la terna, o sea, 3 personas para que los diputados lo elijan, y lo mismo pasa en la alcaldía. El alcalde manda una terna al consejo para que elija a quién va a vigilarlos a ellos. Y esa vigilancia tiene un agravante que es posterior y selectiva. Posterior es que se roban la plata y yo después voy y miro, se robaron la plata. Sí. Y adelantan un proceso que se llama de repetición. ¿Qué es? Usted se robó 1.000 millones, yo repito contra usted, dígame qué es lo que tiene. Yo ya no tengo nada porque la plata ya la escondí. Entonces, mire que es delicado el tema, es posterior el control que se hace. Si usted se va a una empresa, en una empresa nunca hacen un control posterior. El control se debe hacer antes, durante y después, o me equivoco. Pero en el Estado, siempre es que coste posterior el control. Entonces usted contrata y yo después miro a ver si se robó la plata o no. No debería ser así. Y selectivo es que el Contralor decide qué es lo que va a vigilar, porque dicen que, pues, que no alcanza a vigilar todos la contratación. Pero entonces, si usted está en una empresa, ¿será que le vigilan unos contratos y otros no? Si estamos en una empresa y el Estado de maneja como una empresa, deberían ser todos los contratos, vigilarlos y supervisarlos antes, durante y después. Entonces, ahí está nuevamente el tema de la corrupción. La Contraloría, un gasto gigante para lo que hacen. Se están robando 50 billones, el presupuesto es de 250 al año, billones, y se están robando 50, casi la tercera parte del presupuesto. Pues la Contraloría, uno podría decir, no están haciendo nada. ¿Alguien iba a hablar?
No, profe, yo iba a decir que pues que no entendía cómo la Contraloría con tanta plata que se gasta, tantos funcionarios que tiene, tanta gente no alcanza a vigilar los contratos. O sea, yo no entiendo. A mí eso no, para mí eso no tiene presentación. Debería de vigilarlos todos. Finalmente, es que es mucha plata la que ellos se consumen. Es demasiado. Tendría que tener empleados para todo, diría yo. Pero pues no es así. Sí, desafortunadamente no alcanzan a, pues no se sabe si no alcanzan o qué es lo que pasa con ese control de la... Lo que pasa es que, mire, vea, ¿sabe cuál es el tema? Primero, las penas. ¿Por qué? Porque hay una situación, la Contraloría trabaja armónicamente con otras dos entidades y las llaman las IAS. Está la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Esas son las IAS, ¿sí? En Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Trabajan armónicamente, ¿por qué? Resulta y pasa que la Contraloría revisa un contrato y encuentra un detrimento patrimonial, se perdió una platica. ¿Qué hace la Contraloría? Compulsa copias para la Fiscalía, porque hay un delito penal por peculado, por apropiación. El peculado es lo que nosotros del común llamamos hurto, sino que para los funcionarios les dieron un nombre más bonito. Ellos no cometen hurto o robo, ellos cometen especulado. Debería ser rata, ¿cierto? Para que queden más señalados. Entonces, la gente le cometió hurto, entonces la gente muchas veces ni quiera ve peculado, y entonces la gente muchas veces ni siquiera sabe qué es un peculado. Una persona que lo condenen por peculado es que es un ladrón, ¿cierto? Se robó la plata. Entonces, legalmente para ellos se llama peculado, por apropiación, por destinación o por uso diferente. Esos son los tres peculados que tienen ellos, pero bueno, eso es un tema adicional. Entonces, la Contraloría encontró el hallazgo fiscal, porque se llama así, hallazgo fiscal, que tiene que ver con el fisco, con el dinero, se perdió un dinero, compulsa copias a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie el proceso penal. Y también compulsa copias al Ministerio Público para que la Procuraduría inicie el proceso disciplinario contra el funcionario. Lo destituyen, lo meten a la cárcel y la Contraloría inicia el proceso de repetición, que es usted qué bienes tiene para que me pague la plata que robó. Entonces esas son las tres IAS. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el control acá que ellos hacen tiene que ver con las penas, porque el delito de peculado está directamente relacionado con el tema penal. ¿Por qué? Porque si yo les doy un ejemplo a ustedes, es un ejemplo, miremoslo acá, espere yo una diapositiva nueva. Mire pues, acá. Digamos, los Nule se robaron 100.000 millones de pesos, ¿cierto? 100.000 millones, vamos a ponerlo acá. Punto 100.000. Punto que indica millón. Ahí están los 100.000 millones de pesos. Se robaron esa cantidad de dinero, ¿cierto? La pena de prisión, por eso, 8 años. Entonces usted dice, 100.000 millones de pesos dividido 8 años, ¿cierto? Entonces, dividido 8 años. Es como si le pagaran a usted 12.500 millones de pesos por año. Ahora usted divídalo en 360 días. Quiere decir que usted diario, 722. Esto es lo que le van a pagar al día para que usted esté en la cárcel. Entonces, esto se llama costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que yo tengo que pagar, 8 años, frente al beneficio que voy a obtener? Entonces, si a usted le dicen como ciudadano lo siguiente, vea, si usted se roba 100.000 millones de pesos, yo le voy a dar 8 años de cárcel. Es como si le estuviera pagando 34 millones de pesos diarios para que usted esté en la cárcel 8 añitos. ¿Usted aceptaría?
Y no, y adicional a eso, vea, si usted estudia, por cada 2 días que usted estudie, le rebajo 1. O sea que usted no va a estar en la cárcel, sino 5. Pero cuando usted haya cumplido las 3/3 partes de los 5, o sea, cuando usted lleve por ahí 4 años, yo le puedo dar la domiciliaria. O sea que realmente usted en la cárcel va a estar más o menos 4 o 5 añitos, no más. Porque usted va a estudiar, va a colaborar con la justicia y entonces yo le voy a rebajar la pena. Y adicional a eso, cuando usted ya ha cumplido las 3/3 partes, usted puede pedir por buen comportamiento que le dejen terminar la pena en su casa. Entonces yo le digo a usted, ¿usted aceptaría 34 millones de pesos diarios por 4 años que se quede? Mejor dicho, le voy a dar 100.000 millones de pesos en esos 4 años. Eso se llama costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que tengo que pagar frente al beneficio? O sea, el costo es irrisorio frente al beneficio que van a obtener. Claro, cualquiera dice. Y bueno, y otra cosa, y le voy a dar más gabelas. Usted va a estar en la cárcel y va a estar como un rey, porque acuérdense que las noticias presentaban que esta gente tenía televisores, todas las comunidades, PlayStation, podían hacer fiestas, iban y los visitaban cuando quisieran, y una celda para ellos, bien ubicada, en el mejor lugar. ¿Usted recibiría estos 34 millones de pesos diarios? Pues obviamente, yo creería que eso no lo piensan, no lo pensarían, porque usted estudia acá en la universidad, usted estudia 5 años para salir a ganarse 2 millones de pesos mensuales. Aquí le están diciendo, va a quedarse en esa cárcel 4 años y le voy a dar 34 millones de pesos diarios. ¿No creen que es un negocio redondito? Profe, pues un negocio redondito sí es, pero yo igual no voy para la casa, ni forma. Pero sí es un... Pero, Lina, pero le digo algo, yo le estoy dando la garantía de que usted va a estar con todas las comodidades. Usted, su familia va a ir a visitarla, va a estar como en un apartamento, va a tener televisor, lo que usted necesite, la mejor salud, todo. Por eso, pero uno que todavía es como un poquito correcto, que no está tan metido en ese mundo, pues uno diría que no, ¿cierto? Que todavía tiene valores y muchas cosas. Ya obviamente una persona que tenga la mente más dañada, que no le importe nada, pues quizás sí lo haga, pero yo no. Pero ese es el tema de la ley penal en Colombia, que los delitos por los cuales se juzgan esos, digamos, ese peculado por dineros que se pierden del Estado, esas penas son muy chiquitas. Prácticamente nadie paga cárcel. Imagine que en Reficar, allá en La Guajira, arriba, eso queda por La Guajira más abajo, se robaron 5.300 millones de dólares en Reficar y no condenaron a ninguno. Entonces, pues el costo-beneficio ahí no, pues, no tiene ni siquiera comparación. Entonces eso es lo que está pasando en Colombia. Las penas que nosotros tenemos frente a esos delitos son irrisorias. Mire que en otros países da hasta pena de muerte. Y entonces usted entendería, venga, ¿cómo así que pena de muerte? Y entonces a los violadores, ¿por qué no les dan pena de muerte? ¿No es más grave un violador que una persona que se roba la plata? ¿Y sabe qué le diría yo? Que posiblemente son iguales los delitos o peor el que roba la plata al Estado. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos niños se murieron de hambre en La Guajira entre el 2017 y 2018? Más de 100, ¿cierto? Entonces, cuando usted se roba 100.000 millones del Estado, usted indirectamente es el que los está matando a ellos. Cuando usted se roba la plata del Estado, usted está dejando a personas sin educación, sin vivienda, sin salud. ¿Cuántas personas se mueren en la puerta del hospital esperando una atención? ¿Por qué? Por esos 100.000 millones de pesos, por esos 20.000, por esos 30.000 millones de pesos que se robó el político de turno. Entonces, las penas deberían ser supremamente graves, porque es que no están cometiendo solo un delito, o sea, no están cometiendo el delito de peculado, o sea, hurto. No, están cometiendo muchos delitos conexos a ese delito, o sea, que están directamente relacionados con ese delito que cometió. Y nosotros como ciudadanos no hemos entendido eso, por eso los países desarrollados, las penas frente a esos delitos son supremamente altos, porque esos países entendieron
que esos delitos frente a la administración pública conllevan a que muchas personas tengan necesidades en educación, hambruna, todas las que usted se imagina. Entonces, allá esos delitos sí son graves. Bueno, ahí la Contraloría. ¿Claros ahí? Sí, profe. La organización electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Servicio Civil, del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral es todo lo que tiene que ver con las elecciones, organización, dirección y vigilancia de las elecciones, de que no se roben las elecciones, de que no compren votos, todo lo que tiene que ver con las elecciones, Consejo Nacional Electoral. Y la Registraduría Nacional es todo lo relativo a la identidad de las personas. ¿Cuántos registros civiles existen? ¿Cuántos estados civiles o registros civiles puede despedir la registraduría? A mí me lo enseñó un profesor en la universidad y nunca más se me olvidó. La registraduría expide 3 registros civiles y son los siguientes. Usted nace, se casa y se muere. Usted nace, ¿cómo se llama? Registro civil de nacimiento. Usted se casa. Ay, Registro civil de matrimonio. matrimonio. Matrimonio, pues, sí. Y usted se muere. De defunción. El registro civil de defunción. Entonces esos son los 3 registros. Usted nace, se casa y se muere. Registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio y registro civil de defunción. Ahí están. En la registraduría todo lo que tiene que ver con el estado civil de las personas y dentro de ese estado civil están esos 3 registros. Y la organización, el Consejo Nacional Electoral, todo lo que tiene que ver con las elecciones. Digamos que ahí está a grosso modo toda la estructura del Estado. Las ramas del Poder Público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos de control, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese es el organigrama del Estado, de las, digamos, de las instituciones más importantes que le dan piso al funcionamiento del Estado. Vamos a hacer, son las 43 minutos, vamos a hacer el break y a las 8 empezamos nuevamente, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, ok, vale, ya nos vemos entonces, a las 8 empezamos.
Listo, muchachos. Hola, volvimos. ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno, listo. Ya vimos las ramas del poder público. Hoy vamos a empezar un tema en la Constitución Política que tenemos pendiente, que son los derechos fundamentales para hacer el trabajo que hay en la plataforma, que es la acción de tutela. ¿Se acuerda que hablamos en un principio de ello? Sí, profe, esa está para el 15, dice ahí en la plataforma. Sí. Sí, para el 15, exactamente. Bueno, entonces voy a abrir la Constitución y les voy a compartir para que leamos al menos los artículos y darles más o menos los ejemplos de cuándo funciona o cuándo podemos presentar una acción constitucional de tutela por violación a los derechos fundamentales. Espere que esto no me quiere abrir. Constitución. Pues. Muchachos, no se lo olviden, entonces que dentro de 8 días es el parcial, que va a ser de las ramas del poder público, de lo que explicamos la clase pasada y esta. La próxima clase, entonces, ¿qué hacemos? Hoy vamos a empezar el tema de los derechos fundamentales. Y la próxima clase, vemos clase hasta las 7:30 más o menos, terminando este tema de los derechos fundamentales para que puedan hacer la tutela para dentro de 15 días. Entonces, dentro de 8 días el parcial y dentro de 15 días la acción de tutela. Entonces, bueno, estoy compartiendo, esta es la Constitución Política. Nosotros la semana pasada vimos estos derechos, los principios, ¿cierto que sí? Vimos hasta el artículo 10. Sí, señor. Listo, entonces hoy vamos a empezar un tema que lo debemos terminar la próxima clase, que se llama los derechos fundamentales. La acción de tutela solo protege los derechos fundamentales y los derechos fundamentales están en la Constitución Política, desde el artículo 1 hasta el artículo 41. Hasta el artículo 41. Derechos fundamentales van hasta acá. Entonces esos son los 41 artículos que vamos a ver este resto de clase y la próxima. No entran en el parcial estos derechos fundamentales porque esto va a ser evaluado pues con la acción constitucional. Entonces vamos a empezar. El artículo primero, el artículo 11 habla del derecho a la vida, es inviolable y no habrá pena de muerte. Entonces, ¿cuándo puedo presentar yo una tutela que me estén violentando este derecho fundamental? Ese es el que se tutela cuando usted va a una EPS, le tienen que hacer una cirugía y la EPS no la autoriza, o cuando no le entregan los medicamentos, o cuando no le hacen los exámenes, pues entonces usted le están violando el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si usted no le hacen la cirugía, no le entregan los medicamentos, pues entonces está en riesgo ese derecho fundamental que es la vida. Entonces, les estoy hablando del artículo y les estoy dando el ejemplo para que cada uno de ustedes escoja cuál es la tutela, cuál es el ejemplo que va a tomar para realizar su tutela. No le recibo tutelas que haya pegado de internet. Por eso les voy a explicar uno a uno los ejemplos, cómo opera, y también les voy a explicar en el modelo cómo deben hacer la acción de tutela. Entonces no es copia y pegue internet, porque usted busca acciones de tutela en internet y le salen por ahí 20.000 o 30.000. No,
es una que usted se va a inventar y usted me va a redactar los hechos y me va a decir, vea, yo escogí esta por este hecho, me voy a inventar así, y entonces cuando estemos llenando el formato le voy a decir cómo llena ese formato y cómo hace la tutela. Ese es el artículo 11, ya les dije cómo funciona. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, tortura ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este es el artículo que hablábamos con la jurisdicción indígena también, que decíamos que ellos tienen su propio gobierno, su propia justicia, que a pesar de que la Constitución política prohíbe las torturas y tratos crueles, allá utilizan el cepo, que es la manera como castigan, que es una tortura, pero pues dijimos que ellos también tienen sus normas y entonces nosotros no tenemos por qué interferir en eso. ¿Quién presenta tutelas frente a esto? Ejemplo, las torturas no solamente son físicas, también pueden haber torturas psicológicas. Algunos internos han presentado tutelas contra el Estado por torturas psicológicas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la reclusión de varones de Pereira tiene capacidad para 800 internos y hay 1600. Eso es una tortura psicológica, pues el hecho de que usted nunca en una celda donde caben 4 personas estén 8, pues eso es una tortura, no. La Corte Constitucional declaró que se le estaban violentando los derechos a los internos, pero el Estado lo que dijo fue que no tenía plata como hacer más cárceles. Entonces eso se llama estado de cosas inconstitucionales, que el Estado sabe que está violentando los derechos fundamentales, pero no hace nada para conjurar eso. Entonces ahí está el ejemplo de cuándo se puede presentar una tutela por este derecho fundamental. Este es muy importante y se llama el derecho a la igualdad y dice lo siguiente: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Derecho a la igualdad. Entonces, usted se va a la ley y encuentra un derecho como el siguiente: las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres se pensionan a los 62. ¿Eso es derecho a la igualdad? No, no, a mí no me parece. No es derecho a la igualdad. Pero yo creo que pensionados, a nosotros ya no nos toca eso. Yo creo que nosotros ya morimos sin pensión. Posiblemente. Bueno, pero pues por ahora está la norma así. Alejandro, ¿usted qué piensa? ¿Eso es derecho a la igualdad o no? Las mujeres se pensionan a los 57, los hombres a los 62. Alejandro no está. Carlos. No, pues yo creo que eso no es igualdad. Pues de pronto, no sé, mucho antes donde no había leyes como para las mujeres, que no podían trabajar, no podían, bueno, esas ciertas cosas. Yo creo que en ese tiempo, de pronto, pero pues ahorita yo creo que ya todo es muy igualdad, cualquiera puede ser, cualquier mujer puede tener un grande cargo, entonces no, pues a mi parecer. No, profe, pero si es igualdad, si miremoslo desde el punto de vista de las mujeres, nos toca más duro que a los hombres. A nosotras todos nos toca, finalmente, lo justo es que nos pensionemos antes. Sería más justo. ¿Pero por qué les toca más duro? No todos los hombres son los más colaboradores de la vida en la casa, las mujeres siempre sufrimos más con los hijos, de alguna manera somos las que hacemos las tareas, las que llegamos a estar pendiente de todo, de la ropa, de la comida. Entonces, yo tengo un puntico ahí. Pero, yo tengo un pero puntico ahí. Está hablando primero, plural. Sí, primero, está generalizando a todos los hombres. Segundo, ustedes cuando buscan a un hombre, ustedes lo escogen. Si ustedes escogen a una persona que no quiere ayudar en la casa, que es tacaño, que no quiere responder con esos deberes, ya no es culpa de nosotros como hombres. Bueno, ya se volvió polémica. Sí, yo mismo lo hablo porque yo tengo una pareja y yo le digo, ¿en qué le ayudo? Venga para acá, hagamos esto. En este caso, yo soy el que necesito para hacer las cosas.
Bueno, Tanto sí, como hombres como mujeres se hace caso. Bueno, bueno, yo listo, está por mí bien. me toca pesado. Daniela, ¿usted qué piensa? Pues, profe, yo iba a decir que, como lo decía la compañera Lina, pues las mujeres no somos tratadas igual que los hombres, porque a pesar de que podamos tener un mismo cargo, la mujer siempre va a tener más trabajo y no va a ser bien pagado. O pueden tener el mismo cargo, mismo trabajo, y al hombre siempre le pagan más. Tengo una prueba para refutarle eso. Mi tía Lucía es abogada y tengo un tío que también es abogado y mi tía gana el doble de lo que gana mi tío. Uno se lo digo todo. Fabián está Ambos, ahí, Fabián no está. ¿Qué se hizo Fabián? ambos ejercen la misma profesión y mi tía gana más. Profe, sí estoy. Lo que pasa es que estoy callado porque ellos están muy acalorados en su debate. Pero es que eso inicialmente se hace con la idea remota, no de que sea igualitario, sino según la expectativa de vida. Según ese estudio que según hicieron, era porque la expectativa de vida de las mujeres era menor que la de los hombres. No era realmente porque las mujeres lo merecieran más que los hombres. Bueno, listo. Yo les voy a poner en contexto qué es el derecho a la igualdad, ¿cierto? Resulta y pasa que esa norma la demandaron. ¿Ante quién demanda una norma? Lo acabamos de ver hoy en la clase. ¿Corte ¿El qué? Estado? La Corte La Corte Constitucional. Constitucional, sí, la demandaron porque tiene que ver con un derecho fundamental. Y demandaron y le dijeron, eso no es derecho a la igualdad, ¿cómo así que las mujeres se van a pensionar antes? La Corte Constitucional hace un estudio que se llama ponderación de derechos, ¿cierto? La ponderación de derechos consiste en poner en una balanza cuáles los derechos que están en conflicto, el derecho a la igualdad y otros derechos como los derechos de la mujer. En este caso, la Corte consideró lo siguiente: estamos en un sistema matriarcado, ¿cierto? Donde de todos los hombres que pueden haber en esta tutoría, se puede decir que fueron criados por sus madres. Por ahí uno pregunta en los salones y de pronto uno que otro dice, no, es que a mí me crió mi papá. Pero lo que dice Lina es totalmente cierto y el argumento que estaba dando ella es el mismo que recogió la Corte Constitucional en una sentencia. Esta vez estamos en un sistema matriarcado donde la mujer es la que sufre el desgaste porque es la que soporta el mayor trabajo en el hogar. El esposo, pues digamos que eso está cambiando mucho, porque también es cierto lo que dice Alejandro, eso está cambiando y pues los derechos de las mujeres se han estado equiparando un poquito, pero en últimas la mujer siempre es la que tiene la descarga de todo el trabajo del hogar, la mujer es la que tiene los hijos, o sea, tiene un desgaste en su cuerpo superior, la mujer tiene un periodo menstrual cada mes que es supremamente desgastante para ella. Entonces la mujer tiene varios trabajos, tiene el trabajo por fuera, Lina trabaja por fuera y por la noche llega a su casa a ver los hijos, porque generalmente el esposo pues sí le puede ayudar, pero generalmente es ella la que tiene que ver con todo el cuidado del niño, la maternidad, la lactancia. Entonces todos esos factores influyen en que la mujer tenga un desgaste superior. Y el derecho a la igualdad no es tratar a todas las personas de la misma manera. Eso es un concepto errado que tenemos nosotros como los ciudadanos, considerar que la igualdad se mide con una regla. No, la igualdad se mide en la medida en que yo trato diferente al que es diferente. No me pueden aplicar de la misma manera las reglas que le aplican a otra persona que vive en unas condiciones totalmente diferentes. Entonces les pongo el contexto también con, por ejemplo, con las becas en las universidades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica. Medicina, ¿quiénes quieren estudiar? Sí, los que tengan 400 puntos de INIFEX. Pero entonces llega un peladito de por ahí de San Antonio del Chamí y llega derecho a estudiar medicina. Ah, sí, es que para ellos hay unos cupos especiales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las mismas oportunidades que tienen los de acá de la ciudad. Entonces, eso se llama igualdad. Tratar diferente al que es diferente. Entonces, esa igualdad que predica la Constitución política no es la que nos han enseñado a nosotros de que todo debe ser igual para todos, o sea, la mujer debe ser lo mismo que el hombre. Y ese muchas veces es el concepto errado que tenemos nosotros cuando las mujeres piden el derecho a la igualdad.
Entonces el hombre le dice, venga, pero es que usted me pide derecho a la igualdad, pero es que usted no trabaja como yo. No, pero es que usted es diferente, ya no puede trabajar como yo porque es diferente. Nuestra fuerza física es totalmente diferente. Entonces no crea que igualdad es que ella tenga que hacer lo mismo que usted, ¿sí? Entonces mire el concepto de igualdad, cómo se desdibuja frente a un argumento de que se predica es cuando yo estoy garantizando los derechos, pero siempre analizando la calidad de esa persona. Entonces no es lo mismo usted tratar a una persona que viene de Chocó, a una persona que viene del Guajiro, de La Guajira, o a una persona que viene del interior. Son totalmente diferentes. Entonces esa igualdad hay que garantizarlas en ese sentido. Entonces esa norma está vigente y es netamente aplicable y nadie, pues digamos dentro del contexto legal, tiene posibilidad de refutar eso, porque eso es una realidad. La mujer es la que sufre el mayor desgaste frente al hombre, poniéndola en contexto con el hombre. Entonces, para que nos quede ilustrado allí, ¿qué es el concepto de igualdad desde el punto de vista constitucional? ¿Listo, muchachos? ¿Claros ahí? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Y entonces, esa norma que les acabo de decir está vigente. Las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62. Esa es la igualdad. Dice, vea, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellos se cometan. ¿Qué es la debilidad manifiesta? Hay una tutela que se presenta mucho con base en este término, la debilidad manifiesta. Cuando usted está trabajando y usted sufre un accidente o está enfermo, el empleador no lo puede despedir porque usted está amparado en el artículo 13 de la Constitución, usted está bajo una debilidad manifiesta, que es, dice que por su condición económica, física o mental, se encuentra en debilidad manifiesta. Entonces usted, el empleador, usted está enfermo y el empleador le dice, le voy a terminar el contrato. Entonces usted le dice, venga empleador, usted no me puede despedir. ¿Por qué? Porque es que si usted me despide, yo no puedo conseguir trabajo. Lo primero que van a hacer es hacerme un examen de ingreso y van a determinar que estoy enfermo, no me contratan. Segundo, me voy a quedar sin ingresos, sin el salario, yo vivo con ese salario. ¿Sí? Tercero, si usted me despide, pues me voy a quedar sin salud. Y si yo estoy enfermo, no voy a poder acceder a los servicios de salud. Entonces, por ahí derecho le está violentando. No solamente que usted se encuentra en una debilidad manifiesta, sino que le está violentando. El derecho a la salud, lo dejó sin EPS. Al mínimo vital, porque usted ya no va a tener con qué comprar su comida. Y a la seguridad social. A la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad. ¿Por qué? Porque usted no va a poder conseguir un trabajo en iguales condiciones a otra persona, porque usted me dice, no, pues es que usted es igual, puede concursar. No, acuérdense que la igualdad se predica es de la condición especial de la persona. Si yo estoy enfermo, no me pueden decir que yo puedo, me van a contratar para ser el encargado de la logística de una empresa, donde tengo que cargar cajas y almacenar eso, me van a escoger en iguales condiciones de una persona que está totalmente aliviada. Entonces, mire la igualdad hasta dónde va. Ese es un ejemplo claro de dónde se tutela este derecho fundamental. Lo mismo a las madres gestantes, a las futuras madres, cuando están embarazadas, se llama debilidad manifiesta por este embarazo. Se llama la tutela, la tesis que se maneja ahí se llama estabilidad laboral reforzada por condición de debilidad manifiesta, madre gestante. Lo mismo estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta, por discapacidad o por incapacidad. Y el derecho a la igualdad tiene que ver con eso. Entonces, no se fijen simplemente en que lo estén tratando de manera, cuando usted se compara con otra persona, pues usted tiene que hacer la comparación de manera integral, o sea, tener en cuenta muchos factores para determinar si la violación del derecho a la igualdad si puede ser o si se puede dar. Ese sería el derecho a la igualdad. Vamos a leer el último artículo y leemos, llamamos a lista, por si están todos. Bueno, este artículo, toda persona tiene derecho al reconocimiento de la persona jurídica.
de la personalidad jurídica. En Colombia existen dos personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos todos los individuos de la especie humana y las personas jurídicas es una ficción legal creada por la ley para dotar a un grupo de personas de derechos y obligaciones. ¿Qué es eso? En paisa, porque el término es como enredado. ¿Qué es una persona jurídica? Un grupo de personas se reúnen, digamos este grupo de derecho constitucional, y decide crear una sociedad, ¿sí? Pero sería muy dispendioso de que esa sociedad, para tomar cualquier decisión, tenga que tener la firma de todos los socios. Entonces, ¿qué dice la ley? No, vea, yo dejo de considerarlos a usted individualmente para que ustedes creen un todo. Ese todo ustedes le van a dar un nombre, se llama postobón. Entonces, postobón tiene derechos y obligaciones como si fuera una persona natural. Usted lo contrata a postobón y usted tiene que demandar esa postobón, no a los socios. Porque los socios son personas naturales, postobón es una persona jurídica. Entonces dice la ley que se le debe reconocer personería jurídica a la persona que lo solicite, o sea, a la sociedad, a un sindicato. Si solicitan la personería jurídica y tienen todos los documentos en regla, se le debe reconocer esa personería jurídica porque es un derecho fundamental. ¿Claros ahí? Martes, viernes, martes. Sí, profe. Bueno, listo, quedamos en el artículo 14, no me dejen olvidar para dentro de 8 días empezar allí. Voy a llamar a lista, martes, octubre, porque esto sí es necesario, lo exige la U. Entonces no le olviden nuevamente, el parcial es de las ramas del poder público. Alejandro Acosta. Presente, profe. Ok. Alejandro Acosta. Kelly Verónica Betancourt. Presente, profe. Fabián Andrés. Presente. John Wilder. John Wilder Ladino. Profe, él canceló el semestre. ¿Cómo? Él está en proceso de cancelar el semestre. ¿Qué le pasó a John Wilder? No sé, profe, solamente me dijo que iba a cancelar. Ah, bueno. Listo. Ángel Mauricio Rincón. Presente. Daniela. Aquí. Carlos Andrés. Presente. Lina María. Presente, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. No le olvide, dentro de 8 días el parcial y dentro de 15 días la acción de tutela. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, hasta Bueno, luego. profe. Bien, Buen día, buenas noches, profe. hasta luego. Gracias, profe. Descansen todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.